Bendecidos sean, bienvenidos, amén, a la casa, al momento de nuestro estudio de la palabra, amén. Iba a decir a la casa del Señor, pero nosotros somos su casa, amén. Somos templo del Espíritu Santo, así que sean todos bienvenidos en esta hermosa noche. Los bendecimos en el nombre de Jesús, aleluya. Le damos gracias al Señor por sus vidas, porque hoy Dios nos ha dado un día más de vida para adorarle, para exaltarle, para reconocer, aleluya, su poder y su gloria. Como dice la palabra, así como se ha manifestado en el santuario. Dios es fiel y Dios es maravilloso. Así que, hermanos míos, qué regalo de Dios que en esta noche podamos estar juntos para estudiar su palabra, para conocer más de Él, para poder de una manera especial crecer espiritualmente, madurar hasta llegar a la excelencia de ese varón perfecto que se llama Jesucristo. Le damos gracias al Señor porque realmente es un privilegio que Dios nos da para estar en su presencia. Saludos a todos los que se están conectando, sean todos bendecidos. Gracias, Aida, gracias a cada uno. Y quisiéramos en esta noche comenzar con una oración para comenzar en nuestro estudio de la palabra. Amén. Queremos terminar a tiempo, queremos darle el tiempo al Señor, pero queremos terminar a tiempo para que usted se motive a continuar, amén, experimentando. Perdone, mi iglesia, si miro hacia el lado, estoy bregando con la computadora para la música, pero le damos gracias al Señor porque realmente hoy es un día especial que Él nos regala. Así que queremos continuar para comenzar el estudio de la palabra, amén, en el nombre de Jesús, para que Dios sea exaltado y usted siga aprendiendo. Así que papel, lápiz en mano, Biblia en mano, en el nombre de Jesús. Vamos hoy tal vez, no sé si es el último, pero hemos estado hablando sobre hemos sido creados para fructificar, para dar fruto. Y hoy quiero hablarles de 5 áreas también donde necesitamos el poder para poder fructificar y caminar en lo que Dios ha prometido. Amén. Bendiciones, Marla. Te bendigo. Nos hace muchísima falta. Seas bendecida al igual que Witty. Así que vamos a orar, iglesia amada. Te invito a que te unas en oración conmigo para comenzar con nuestro estudio de la palabra. Amén. Mi amada prima Lucy, Dios te bendiga, mamá. Qué hermoso verte, mi cielo. Te bendigo en esta noche, dándome el Señor que te me dé fortaleza, salud y sobre todo, aleluya, que Él sea tu consolador cada día para que puedas seguir hacia adelante conforme a lo que Él te ha prometido. Vamos a orar, iglesia, amén. Padre, nosotros te adoramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y honor, porque sabemos que tú eres Dios, que nuestras vidas dependen de ti, que sin ti nosotros somos nada. Y por eso en esta noche, Padre, queremos decirte gracias. Gracias, gracias. Hoy es un día especial donde nos has permitido desde la mañana buscar tu rostro, encontrarnos contigo, estudiar tu palabra, levantarnos, Señor, con una determinación de seguirte, con una firmeza de seguir buscando tu rostro como tú mereces ser buscado. Hoy te damos gracias porque desde temprano pudimos ver tu misericordia que es nueva cada mañana. Hoy te suplico, Padre, que tú bendigas a tu pueblo, pero sobre todo, Padre, que tu pueblo abra su corazón para que esta palabra encuentre un lugar donde calar, un lugar fértil donde pueda producirse fruto y fruto abundante. Gracias, porque sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Contigo tenemos la victoria. Bendice a tu pueblo en esta hora, bendice a toda vida que se conecte, toca a los que están enfermos, liberta a los que están atados y sobre todo, Señor, bendice a aquellos que te son fieles para que vean, Padre, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y como compartía con ustedes aparentemente hace como 4 jueves, hemos estado hablando, hemos sido creados para dar frutos. Y hemos hablado diferentes áreas en las cuales necesitamos el crecimiento, donde necesitamos aprender cosas que necesitamos eliminar de nuestras vidas. Amén.
áreas donde tenemos que fructificar, y hemos estado hablando sobre esto porque hemos entendido que la palabra del Señor en Juan capítulo 15, verso 16, Jesucristo nos explica el por qué nos eligió. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que nosotros somos discípulos de Cristo. O sea, nosotros tenemos a alguien a quien seguir, a alguien a quien imitar, a alguien a quien podemos con nuestra vida imitarlo, de manera que alguien pueda ver en nosotros la grandeza de quien es Él. Y en Juan 15, capítulo 15, verso 16, les he hablado anteriormente sobre esto porque fue el versículo base donde comenzamos nuestro estudio de hemos sido creados para dar fruto. Y en este versículo Juan nos dice de esta manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bien importante, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es importante utilizar este versículo como base, porque realmente tenemos que entender que Jesucristo nos escogió. Y quiero darte un punto específico. En el tiempo antiguo, los discípulos, los seguidores, los alumnos, amén, en el tiempo de Jesucristo, normalmente ellos elegían a su maestro. Ellos elegían un rabí, como muchos eligieron a Juan el Bautista. Cuando ustedes se acuerdan que Jesucristo fue a bautizarse, Juan el Bautista tenía seguidores, tenía gente que lo seguía porque lo que estaba hablando les interesaba y querían aprender de él. En los tiempos de Jesucristo, los discípulos, los seguidores, iban detrás de su rabí o de su maestro. En este tiempo, cuando Jesús nos habla en Juan, nos habla diferente. Jesucristo no permitió que otros lo eligieran, Él eligió. Y Él eligió sus discípulos, eligió sus seguidores y los eligió con el propósito de que aprendieran de Él lo que Él tenía que enseñarle por 3 años, tal vez y medio, antes de Él morir en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros y volver a su Padre, amén, como lo había dicho, subir al trono donde estaba Él sentado antes y volver a su posición. Lo hermoso de esto es que Jesús rompe las reglas. ¿Cómo te diría de romper las reglas? Jesús, cuando entra en existencia, cuando llega al mundo, cuando a los 30 años comienza su ministerio, Jesús cambia el sentir de la gente. ¿Cómo puedo decir? Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, vamos a ver, porque el reino de los cielos está diciendo, el reino donde yo vengo no es igual al de ustedes. Por eso cuando Juan capítulo 15, 16, Jesús específico dice, no me elegisteis ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Y los he elegido para que a través de mi vida puedan llevar fruto, pero fruto que permanezca. Y ese fruto que permanezca y ese fruto que hay en vosotros va a permitir que cuando ustedes pidan al Padre, como yo los elegí, como son mis discípulos, como están llevando el fruto, como están permaneciendo en mí, el Padre escuche lo que ustedes pidan y les dé lo que ustedes pidan. En el capítulo 15 de Juan es importante. Yo no puedo llevar fruto separado de la planta. Si usted te arranca de una planta, una china, un limón, un mango, ya ese mango, si no se lo va a comer, si esa china no se lo va a comer, se pudre, porque no está pegada al árbol. El árbol es lo que le da la vida, le da la savia, le da el alimento. Cuando Jesucristo viene y habla en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Jesucristo especifica: todo pámpano que en mí no lleve fruto va a ser cortado. Esa es la
la necesidad de entender que nuestra vida, a causa de nuestra salvación, a causa del amor de Dios, a causa de lo que hemos recibido del Padre, siempre va a ser algo y va a llevar fruto, porque lo que está dentro de nosotros nos hace fructificar. Y en Juan capítulo 15, verso 5, también Jesús le dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, pero especifica algo: el que permanece en mí. Tenemos que entender que para dar fruto tenemos que permanecer en Dios. El que permanece en mí, pero no tan solo yo permanecer en Él, sino que Él permanezca en mí. O sea, es una ligadura, es como decir, Dios y nosotros somos uno. Yo permanezco en Él y Él permanece en mí, porque estoy permaneciendo en Él. Se trata de una determinación, se trata de una decisión. Yo decido si yo voy a permanecer en Él o no. Pero dice: si yo estoy en ti, tú permaneces en mí y yo en ti, tú llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, basado en eso que hemos estado estudiando, y el jueves pasado terminamos la última área de las 7 áreas donde necesitábamos aprender a crecer, que fue el desánimo, las comparaciones, que fue la decepción, la presión. Hablamos del desacuerdo, del chisme, de la calumnia, y terminamos con las heridas y los problemas personales. Cuando terminamos eso el jueves pasado, entendíamos que tenemos que aprender a crecer. Hay algo importante en la vida del cristiano, y es que Dios nunca te va a forzar a nada. Dios siempre te va a permitir a ti escoger, y siempre te está dando una alternativa. Cuando le dijo a Josué, cuando Josué le dijo al pueblo en el último libro, en Josué, al final del capítulo, le dijo: ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una elección. Y Jesús nos está diciendo: hay áreas que tú necesitas crecer. ¿Qué quiere decir? Para yo crecer, yo tengo en el mundo espiritual menguar a mi voluntad, menguar a mi yo, menguar a mis deseos, menguar a mis sueños. Tengo que menguar, tengo que decaer, tengo que bajar el orgullo, la vanidad, para permitirle al Espíritu Santo comenzar a gobernar y a tomar control de esas áreas de mi vida que por lo menos para mí en 61 años han estado ahí. Y si yo no las entrego, ellas van a seguir haciendo su parte. Pero como yo quiero crecer en el Señor, como yo quiero agradar a Dios, como yo quiero vivir produciendo el fruto que Dios quiere que yo produzca, yo tengo que rendir mi voluntad al Señor. Entonces, con eso en mente, yo quiero hablarles hoy de 5 puntos o 5 áreas en las cuales nosotros necesitamos poder. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver el poder con el fruto? El poder es el Espíritu Santo, iglesia. Sin el Espíritu Santo ni llevaremos fruto, ni haremos el trabajo de Dios, porque necesitamos poder. Y quiero comenzar con un versículo, con unos versículos de Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, del 27 al 23. Efesios capítulo 1 del 27 al 23. Y voy a utilizar esta palabra como base a lo que te voy a estar explicando hoy. Y quiero que la leas conmigo. Efesios 1 del 17 al 23. Yo sé que cuando yo hablo se retrasa un poco donde lo escucha, pero si alguien ya lo escuchó, apúntelo ahí en la pantalla para que los otros puedan verlo. Efesios 1, 17 al 23. Y la palabra del Señor dice así, y esto es Pablo hablando: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, Efesios 1, Luis, del 17 al 23, 17 al 23, ¿ok? Efesios 1, del 17 al 23. Y Pablo dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos poder del Espíritu Santo para dar fruto, para hacer el propósito de Dios, para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y eso lo vamos a leer más adelante, pero ustedes entienden que cuando Jesucristo subió al cielo, descendió antes de subir al cielo, cuando resucitó al tercer día y se le presentó a sus discípulos antes de subir, después de 40 días, habla el libro de Hechos capítulo 1, que estuvo junto con sus discípulos hablándoles del reino de Dios y estuvo con ellos por 40 días. Al momento de su ascensión dijo: ustedes no se vayan de aquí, de Jerusalén, hasta que hayan sido investidos de poder. Investidos de poder. ¿Para qué? Y lo vamos a leer más adelante. Investidos de poder, ¿para qué? Amén. Necesitamos el poder de Dios. Y esta palabra, Pablo está hablando y está diciendo que ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y ese poder y lo que Cristo hizo con ese poder que estuvo sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, este poder lo sometió, no tan solo bajo sus pies, lo sometió y lo dio por cabeza a la iglesia. Quiere decir que la iglesia carga el poder de Dios, que se llama Espíritu Santo, y ese poder es necesario para activar y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, la oración que Pablo está haciendo a los efesios está reflejando el deseo de Dios para sus seguidores. Todo aquel que sigue a Cristo, Pablo aquí mismo está expresando el corazón de Dios. Él pide que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos y a través de sus vidas. O sea, si hay algo que Dios anhela, iglesia amada, es que tú le permitas al Espíritu Santo obrar en tu vida, manifestarse en tu vida, que tu vida pueda dar un fruto que permanezca, que tu vida pueda ser un testimonio, que tu vida cargue ese poder, pero que ese poder no es tenerlo adentro, sino que ese poder tiene que manifestarse hacia afuera. Ese poder tiene que bregar para que otros vengan a Cristo, para testificar de Cristo, para sanar los enfermos. Ese poder ha sido depositado en ti y en mí para una razón, no solamente para salvación. El objetivo de la obra del Espíritu Santo, iglesia, en la vida de los cristianos es que ellos puedan conocer mejor a Cristo, porque la palabra misma lo dice en Juan capítulo 16, Juan capítulo 14 lo habla, dice: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. ¿Sabes por qué? Porque si yo me voy, yo voy a enviar a otro igual a mí, que se llama Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días de su vida. Estará con ustedes, estará dentro de ustedes, fuera de ustedes, con ustedes, los rodeará y les enseñará toda verdad, los llevará a toda la verdad y les hablará aquellas cosas y les recordará aquello que yo les he hablado. Él tomará de lo mío y los hará saber. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Es el propósito. Es el propósito del Espíritu Santo, que nosotros recibamos sabiduría, revelación y conocimiento respecto a los propósitos presentes de Dios y futuros de Dios para nuestra vida.
Y el otro propósito es manifestar un poder mayor del Espíritu en mis vidas. O sea, que yo tenga acción. El Espíritu Santo acciona para que yo pueda hacer aquellas cosas a las cuales Dios me ha llamado a hacer. Entonces, con ese versículo como base, quiero llevarte a las 5 áreas. Para llevar fruto en nuestras vidas, necesitamos el poder de Dios. Nadie puede hacer algo sin el poder del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque nos cansamos. Nada se puede hacer por costumbre si el poder de Dios, la presencia de Dios, el amor por Dios está en nosotros. Yo no puedo amar a mi prójimo, a mi enemigo, si el poder del Espíritu no está en mí. Yo puedo amar a los que me aman porque eso es fácil, pero amar el que no tiene nada conmigo, el que me odia, el que habla de mí, el que me vitupera, el que me ofende, es difícil. Pero por el poder del Espíritu Santo que está en mí y por ese amor que habla Romanos 5:5, que ha sido derramado dentro de mí por su Espíritu, yo puedo amar, yo puedo perdonar, yo puedo hacer cosas, amén, que puedan bendecir a otros, pero las puedo hacer porque dentro de mí existe algo que no tiene que ver conmigo, sino con Dios. Y a la medida que yo le permita a ese Espíritu Santo bregar dentro de mi vida, actuar dentro de mi vida y coger este vaso, como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 7, coger este vaso de barro y usarlo para su excelencia. Mientras más yo me rinda y entienda que soy barro, que sin Él soy nada, mientras más me rinda, mientras más me humille delante de su presencia, Él me exaltará y usará mi vida, mi cuerpo, mi todo para expresar su poder. Entonces, necesitamos el poder de Dios. Ese poder de Dios es el que nos va a enseñar, es el que nos va a impulsar a llevar una vida que produzca fruto, a llevar una vida de testimonio, iglesia. Si mi vida es gobernada por el Espíritu de Dios, yo siempre trataré en mi naturalidad, pero por el Espíritu, de actuar conforme a lo que Dios le agrada. Cuando decía el hermano Juan, que eso me tocó mucho el domingo, en Salmo 73, creo que el verso 17, y hablaba hasta que entrando en el santuario de Dios, pero dijo algo, dijo, cuando nosotros bajamos de nivel espiritual, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nosotros comenzamos a actuar como antes. La carne toma posesión de nosotros y nos hace pensar, actuar y hacer cosas que no son conforme al Espíritu. Por eso tenemos que estar atados, dice, permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros para que Él nos ayude a vencer y a poder alcanzar su propósito. Pero alcanzarlo, iglesia, porque le hemos permitido al Espíritu Santo tomar el poder sobre nuestras vidas. Entonces, ese mismo poder es lo que nos va a llevar y nos va a enseñar y nos va a impulsar a llevar una vida que produzca fruto. Y que por causa de ese poder que esté en nosotros a través del Espíritu Santo, nuestro fruto permanezca. El Padre, iglesia, no quiere que vivamos en debilidad, sino que vivamos en su fuerza. El libro de Zacarías lo dice de esta manera, si no me equivoco, el capítulo 4, cuando leyeron a Zorobabel. No es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Y muchas veces tenemos que dejar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Tenemos que empezar a menguar, iglesia, porque a veces creemos que por lo que sabemos, por lo que conocemos, por el carácter que cargo, la gente nos va a tener temor o los espíritus van a salir huyendo. Los espíritus no salen huyendo porque yo tengo un carácter fuerte, ni porque tengo una actitud de mando. No, los espíritus salen porque reconocen que dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios, y estoy cubierta con la sangre del Cordero y hay un sello que me indica que yo soy de Cristo, y por eso salen los demonios y por eso las vidas son libertadas. Entonces, el Padre no quiere que vivamos en debilidad, sino que vivamos en su fuerza. Él ha hecho accesible para nosotros todo el poder que usó
cuando resucitó a Cristo de los muertos. Y eso lo acabamos de leer en Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Por lo tanto, iglesia, no estamos caminando ni actuando solos en nuestro discipulado, sino que tenemos a nuestra disposición todo el poder vivo de Dios por medio de su Espíritu. Yo tengo a mi disposición. Dios ha puesto todas las armas, Dios ha puesto todo lo que yo necesito para que yo pueda cargar ese poder vivo dentro de mí. Cuando Jesucristo en Mateo 28 les dio estas instrucciones a los discípulos, Mateo 28, 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20, Jesús le dio unas instrucciones y le dio una autoridad. Y le dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo, ustedes van a recibir poder cuando yo sea levantado al cielo, y ese poder los va a llevar a ser discípulos, a que otros vengan a mí a través de su testimonio, a través del fruto que ustedes cargan, a través de la presencia que ustedes cargan. Van a recibir poder y van a poder hacer lo que yo les estoy enviando a hacer. Entonces, el discípulo, le podemos describir al discípulo como la ilustración. Un discípulo es como la ilustración de Dios obrando. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus ojos, somos sus oídos. Amén. Somos su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si yo soy un discípulo de Cristo, Dios me puede describir a mí como tú cargas mi poder. Así que como discípulo, la ilustración que puedo poner de ti es el poder mío obrando a través de ti. Este poder que Dios nos da por su Espíritu Santo es más que suficiente para cubrir toda necesidad que podamos tener en cada aspecto de nuestra vida como cristiano. Entonces, diciéndote esto, ahora te comparto estas 5 áreas donde necesitamos el poder de Dios. Lo primero, necesitamos poder en nuestra vida interior. Una de las cosas que vamos a estar enseñando y vamos a estar preparándonos es porque necesitamos hablarle a la iglesia de lo que es la sanidad interior, de lo que es la liberación, lo que le permitimos a Dios hacer en nuestras vidas. Pero hay una área donde yo necesito poder, un dominio sobre la área, y es en mi vida interior. Necesitamos recibir en lo más profundo de nuestro corazón y vida los recursos de Dios. Sin este poder no hay ninguna manera en que podamos responder jamás al llamado de Dios a la santidad, o que podamos jamás llevar a cabo su voluntad que nos quiera revelar. Yo necesito el poder de Dios, porque Dios quiere revelarme propósitos, porque Dios quiere llevarme a lugares, porque Dios quiere hacer lo que Él ha determinado de hacer antes de la fundación del mundo. Ya Dios hizo un camino para yo caminar, ya Dios presentó un plan para mi vida. Entonces, ese plan yo necesito cumplirlo, pero no lo puedo cumplir en mis fuerzas, ni en mi conocimiento, ni en mi preponderancia, ni en mi orgullo. Lo tengo que poder hacer a través del poder del Espíritu Santo. Efesios 3:16 dice, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjese que la palabra habla y dice en 2 de Timoteo, y lo habla en hebreo, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra es más cortante que espada de 2 filos.
y como es más cortante, es la única que discierne y separa el alma del espíritu. Yo necesito esa palabra que emana a través del Espíritu Santo. Esa palabra que yo leo se tiene que convertir vida en mí, viva en mi vida, para que entonces ese poder de esa palabra, ese poder que emana del Espíritu Santo, me ayude a bregar con mi vida interior. El diablo es un asqueroso, iglesia. El diablo es un mentiroso. El diablo es el padre de toda mentira. El diablo ataca nuestras mentes y lo que pensamos, eso hacemos, y hay que tener mucho cuidado. Si yo le permito a Dios obrar en mi vida, tomar control de mi vida, que Él domine mis circunstancias, mi alma, mi espíritu, mi mente, ese poder de Él va a ayudarme que mi vida interior se alinee con el espíritu y que ambos caminen hacia el propósito de Dios. Entonces, una de las áreas donde necesito poder es en mi vida interior, para vencer los pensamientos, las cosas que vienen a mi alma. Hay que decirle, como le dijo David: alma mía, alaba a Jehová, olvídate al que te dio la vida. O sea, deja ya de permitir que el alma gobierne tu vida. Para eso necesitas al Espíritu Santo. Ríndete al Espíritu Santo para que tu alma sea gobernada por Dios y no por tus emociones. Dios quiere libertarnos. Hay otra área donde necesitamos poder. Primero, en nuestra vida interior. Segundo, necesitamos poder para testificar de Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, los discípulos de Jesús antes de la muerte y la resurrección de Cristo, sí fueron y predicaron por los lugares. Jesús les dijo, sopló de su espíritu, les dio la autoridad para ir a los lugares y predicar, y viraron para atrás porque todavía era un poder que Dios les había dado, les había entregado para hacer lo que Él les dijo, yo digo que eso fue como una lección del Espíritu de Dios, como de Jesucristo para sus discípulos. Los envió, a unos les sopló de su espíritu, a otros los envió de dos en dos. Le dijo, mira, donde entren y los reciban, entren. Si no los reciben, sacúdanse hasta los polvos de los pies y salgan andando. Pero eso fue como una lección, como cuando nosotros estamos en una escuela y estamos cogiendo una clase y de momento nos dan la práctica. Jesús se detuvo en sus 3 años y le dio una practiquita a los discípulos. Los mandó de dos en dos a predicar el evangelio. Los mandó con su Espíritu Santo. Y fíjate lo que pasó, iglesia. Cuando no hay madurez del espíritu, cuando nosotros pensamos que lo que hacemos lo hacemos por lo que tenemos o por lo que conocemos o la experiencia que tengamos, vamos a caer en error. Cuando los discípulos volvieron de ese ministerio que Dios los envió a hacer a través de Jesucristo, dice la palabra que viraron para atrás y le dijeron a Jesucristo, Jesús, oh my God, hasta los demonios se nos atan a nosotros, y los demonios, aleluya, salen y empezaron a exaltar los milagros. Y Jesús les dijo, que los demonios se sujeten, que la gente sea sanada, que todo eso no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué no tiene que ver, iglesia? Porque eso lo hace el Espíritu a través de una vida rendida a Él. Eso es un don de Dios. Eso Dios lo hace a través de nuestras vidas. Pero ¿qué le dijo Él? Preocúpense más de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo? El que tu nombre esté escrito en el libro de la vida tiene que ver con tu determinación de seguir a Cristo, de permanecer en Él, de fortalecerte en su espíritu, de mantenerte dando frutos, de seguir creciendo en el Señor. Los milagros y todo los hace el Espíritu Santo. Y eso emana de Dios. Entonces, necesitamos poder para testificar de Jesús. Cuando Cristo murió, sus discípulos volvieron a hacer lo mismo. Se fueron a pescar, otros se encerraron, otros corrieron de temor. Todos corrieron. Y Jesucristo tuvo que decirle, mira, necesitan el poder del Espíritu porque ustedes van a testificar de las cosas que han visto. Necesitamos poder para testificar de Jesús. Tal como los discípulos de Jesús nunca podrían llevar su comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones apartados del poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Sin este poder, los primeros discípulos habrían permanecido detrás de puertas cerradas, impotentes y temerosos. Jesús le dijo
que cuando recibieran el Espíritu Santo, recibirían poder. Y lo que dijo fue en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya recibido, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Yo necesito poder para testificar de Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo fue un hombre, Pedro fue un hombre que negó a Cristo. Lo negó, amén. Pedro fue un hombre que tuvo la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. Pedro fue un hombre que caminó sobre las aguas. Pedro fue un hombre, tenía muchas cosas, muchas cualidades. Jesús le dijo, sobre esa revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, pues sobre esa revelación, entonces yo voy a echar mi iglesia, voy a hacer el fundamento de mi iglesia. Hechos 1:8, Hechos 1:8. Le dijo Pedro, le negó y todo. Iglesia amada, cuando llegó el Pentecostés en Hechos capítulo 1, verso 8, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y se levantó por el poder del Espíritu Santo, y vino una osadía a Pedro que cuando habló la palabra, 3,000 personas vinieron al conocimiento de Jesús. Eso se llama poder para testificar. Nosotros necesitamos quitar de nosotros el miedo, el temor al que dirán, el temor, las inseguridades que cargamos. Oh my God, qué muchas inseguridades. Ay, no me atrevo a hablar de esa persona porque si me rechaza. No te van a rechazar a ti, van a rechazar a Dios, a su Espíritu. Lo que tienes tú que hacer es que donde quiera que tú vayas, tú puedas producir un fruto permanente, que todo el mundo pueda ver que tú cargas algo y tengan hambre por lo que tú cargas. Necesitamos poder para testificar de Jesús. El tercer punto, necesitamos poder para creer en Dios. Yo necesito del Espíritu Santo para creer en Dios. Él me está todo el tiempo recordando quién es Él. El Espíritu Santo crea fe en mi corazón. Antes de que Jesús se fuera, Él prometió que vendría el Espíritu Santo. Y dijo, no va a hablar de sí mismo, sino que va a declarar a Jesús en el corazón de cada uno de sus discípulos. O sea, el Espíritu Santo vino para manifestar quién es Dios, quién es Jesús, qué fue lo que vino a hacer, a manifestar su palabra, a recordar la palabra, a recordar los milagros. El Espíritu Santo vino con una acción. Y yo necesito poder para creer. Yo necesito de ese Espíritu Santo para que me ayude cada día a fortalecerme y a creer en el Señor. Por medio de la fe en el nombre de Jesús, podrían llevar a cabo las poderosas obras necesarias en el reino de Dios. Necesitaban el poder. Juan 14:12. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo necesito ese poder para creer en Dios, porque mi fe en Dios, mi fe en ese sacrificio de Jesús, mi fe me va a llevar a tomar la autoridad para reprender, para declarar palabra. Y dice la misma palabra, Jesús hablando en Juan 14:12, que el que en Él cree, las cosas que Él hizo y las que hago, Él las hará también. O sea, que nosotros vamos a tener poder, y lo tenemos, para resucitar muertos, para levantar al enfermo, para libertar al cautivo. Tenemos el poder. Por eso Isaías 61 dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Ese Espíritu me unge para que las cosas que Jesús hizo, yo las haga, y aún mayores. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros al Padre. El cuarto punto que quiero hablarte, y el cuarta área, necesitamos poder en el don y en el ministerio. No podemos hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer sin poder. El poder del Espíritu Santo está accesible a todo creyente. El poder del Espíritu Santo está accesible a todo creyente.
Cuando venimos a Cristo por primera vez y lo reconocemos como nuestro único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero a la medida que yo me rinda a Él y que busque su presencia, ese Espíritu Santo comienza a fluir sobre mi vida con poder y autoridad. Necesitamos esa llenura. Y esta llenura es constante, no es un día, solamente es constante. Y esta llenura va a fluir a través de mi vida solamente cuando yo le permita al Espíritu Santo gobernar en mí. Entonces, ese poder del Espíritu está en todo creyente. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros no es solamente para llevarme a la vida eterna. El Espíritu Santo que está en ti y está en mí es para provecho. Quiere decir que no es solo para satisfacer mis necesidades, para que yo pueda conocer al Señor, para que yo conozca a Dios, para la revelación de su palabra, para que esté llena de sabiduría, sino que también ese Espíritu Santo no es para mí solamente. Ese Espíritu Santo en mí y ese poder que está en mí quiere salir hacia afuera. Y tiene que salir hacia afuera porque el fruto que Dios quiere ver en nosotros se tiene que manifestar. No es interno, es hacia afuera. Somos llamados para ser ministros del nuevo pacto, de la gracia de Dios en Jesucristo. Todos hemos sido llamados para que nuestra vida sea un canal de la gracia de Dios a todos los hombres y las mujeres. Hemos sido llamados. El Padre no deja que hagamos esto en nuestra propia fuerza, sino que provee la fuerza, la habilidad del Espíritu en todo punto. Todo lo que el Dios te pida hacer, tú no estás solo, tú no estás sola. El Espíritu Santo te va a llevar del punto A al punto B. Mientras tú sigas dependiendo de Dios en todas tus cosas, Dios te llevará de un punto a otro. Y te llevará porque Él te prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin. Quiere decir que si Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, lo cual lo tiene, ese propósito se va a cumplir, pero el Espíritu Santo va a estar contigo en todo momento. Perdonen. El Espíritu Santo no solamente provee el coraje, la valentía para hacer el trabajo, sino que también provee los recursos. Y los recursos los provee por medio de los diversos dones del Espíritu. A cada uno se nos ha dado un don, a cada uno se nos ha manifestado dones. Y se nos ha dado conforme a lo que Dios quiere. Es un regalo de Dios. Entonces, no solamente el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría, la fuerza, la habilidad, sino que va también a proveer los recursos por medio de los dones del Espíritu. Los discípulos no son llamados para ministrar en la misma manera. Eso es lo hermoso de que somos un cuerpo. Todos tenemos dones distintos, talentos diferentes, tenemos acciones distintas. Por tanto, no son dados los mismos dones. Los dones que tenemos de Dios están hechos a medida para ti y para mí. Y la obra que somos a ser llamados para Dios. Cada don que Dios nos está dando esos dones para hacer la obra a la cual nos está llamando a hacer. No todos cargamos los mismos dones, porque somos un cuerpo y en el cuerpo hay diversidad de dones. Pero esos dones han sido hechos a la medida del propósito de Dios para mí. ¿Qué yo necesito para mi próxima etapa? ¿Qué necesito para seguir caminando hacia el propósito que Dios ha marcado para mi vida? Es importante que entendamos que esos dones han sido dados por el Espíritu como el Padre quiere. Si te dieron esos dones, actívalos en el nombre de Jesús, pero tienes que activarlos hacia afuera. No es hacia adentro, es hacia afuera. Hemos sido creados para dar fruto, hemos sido creados para servir, hemos sido creados para llevar la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Hemos sido creados
para traer luz a la tierra. Hemos sido creados para ser sal, para dar sazón a un mundo que está desazonado, para traer luz a un mundo en tinieblas. Hemos sido creados con un propósito. Iglesia, no te estanques. Dios ya te marcó y dijo, esto es lo que quiero para ti, y planificó un plan y hizo un propósito. Y desde, como decíamos anteriormente, desde el Salmo 139 te dijo, mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego creadas, sin faltar una de ellas. Quiere decir que lo que ya Dios determinó para tu vida, que está plantado, tenemos tú y yo que entrar en ese propósito, entrar en ese camino, y dice Dios que todas van a ser hechas sin faltar una, pero yo tengo que entrar en ese propósito. Y el quinto punto, o la quinto área donde necesitamos poder, necesitamos poder en la guerra espiritual. Una de las cosas que el Espíritu Santo me ha estado hablando mientras había estado leyendo el libro de Lucas. Estaba leyendo el libro de Lucas y el Señor me estaba hablando mucho de la liberación, de la sanidad interna. Me estaba hablando fuertemente sobre eso. Y decía, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Si la iglesia no está deshaciendo las obras del diablo, la iglesia ha entrado en socialización. Estamos en un lugar donde podemos socializar, compartir como hermanos, aprender la palabra. Salimos de ahí, pero no hay nada de acción. Necesitamos poder para esa guerra espiritual. Necesitamos poder para declarar liberación sobre aquellos que estamos atados. Todo creyente cristiano está ocupado en guerra. Todos nosotros. Cuando nacemos de nuevo, solo cambiamos de lado. Le pertenecíamos al diablo, ahora le pertenecemos a Dios. Cuando nacemos de nuevo, Satanás no se va a quedar pasivo porque yo decidí servir a Cristo y lo dejé de servir a Él, sino que siempre va a estar preparado, no está pasivo ante esto. Por tanto, tengo que estar preparada todo el tiempo para esa batalla. ¿Entiende? Dios está conmigo como poderoso gigante. El Espíritu Santo está conmigo como poderoso gigante. Yo tengo el poder y la autoridad para reprender ese diablo que viene hacia mí para tratarme de hacer caer. La guerra está en nuestro corazón. Está en el corazón del discipulado, porque somos aquellos a quienes Dios ha escogido para representarle. Y de iglesia, hemos sido escogidos de parte de Dios para representarle y actuar en el poder de su reino aquí en la tierra, hasta que el reino de Dios venga a su plenitud y Jesús aparezca en toda su gloria. Hemos sido escogidos para representar a Dios. Entonces, si Jesús cumplió todos esos propósitos y nos dice en el libro de Juan 14:12, mayores cosas que las que yo hice ustedes harán, porque yo voy al Padre. Quiere decir que Él está esperando de su iglesia que se active a hacer lo que Él ha enviado a hacer. Efesios 6, 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13 dice así. Versículo que conocemos porque habla de la armadura. Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha con mi hermano, ni mi hermana, ni nadie, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, si tenemos esta lucha, vamos a tomar la armadura de Dios, vamos a vestirnos con la armadura de Dios, vamos a declarar y vamos a creer que hay poder en nosotros para hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, que yo he sido formada, creada para dar fruto, que Jesucristo me escogió y me escogió para que yo diera fruto y un fruto que permaneciera. Tenemos que activar ese Espíritu Santo, iglesia. Pero, ¿sabes? Tenemos que activarlo, pero se activa con mi relación con el Padre. Mientras mi relación con el Padre aumente, mientras mi relación con el Padre, mi dependencia de esa relación aumente, el Espíritu Santo va a entender que Él tiene todo el poder y la autoridad para gobernar mi vida y utilizar mi vida para manifestar la gloria de Dios.
Yo creo que es tiempo que como iglesia, como personas, nos levantemos a creer lo que Dios ya nos ha enviado a hacer. Nos ha enviado a hablar, nos ha enviado a profetizar, nos ha enviado a traer vida a las vidas que están atadas. Entonces, 5 áreas que quisimos compartir hoy y te las repito. Necesitamos poder para nuestra vida interior, para decirle al alma, cállate, en Dios solamente reposa y cállate. Estoy cansada de tus emociones que me hacen sentir para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Estamos siempre en desánimo, en doble ánimo. Ya se acabó. Cállate. Necesito poder para vencer esa vida interior y para declararle esa vida interior que el que gobierna mi vida se llama Dios y Espíritu Santo. Necesito poder, iglesia, porque hay un mundo que se pierde para testificar de Jesús. Esto no se trata de nosotros, ya basta, iglesia. Yo lo digo con amor, con respeto te lo digo, ya basta del yoísmo, yo. Iglesia, mientras yo pienso en yo, hay un mundo que se está perdiendo, mis hijos se están perdiendo, mi familia se está perdiendo, pero como yo estoy en la iglesia, como ya yo he sido salva, iglesia amada, sacúdete. Necesito poder, necesito activar el poder de Dios para testificar de las grandezas de Jesús. Sin temor, sin intimidación, porque yo sé que mayor es el que esté conmigo que el que está fuera de mí. Necesitamos poder. Necesitamos poder, aleluya, gloria a Dios, para creer en Dios. Nuestra fe tiene que aumentar en Él, que tengamos esa confianza como Padre, que lo amemos, que aceptemos el amor de Dios, que reconozcamos que Dios nos ama con amor eterno, que nos ha prolongado su misericordia, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, iglesia, en cual el que tiene ese amor, iglesia, cuando hay temor, el temor lleva castigo, se abren puertas, el enemigo comienza a bregar en nuestras vidas. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, necesito poder para que estos dones que han sido depositados en mí y para que el ministerio que Dios ha puesto en tus manos florezca, necesitamos poder del Espíritu Santo. Reconociendo que no soy igual a mi hermano, sin comparaciones, iglesia, sin comparaciones. La comparación no es buena, ni es parte del cuerpo de Cristo, ni el celo, ni la envidia, ni la comparación, es de Dios. Tenemos que alabar a Dios por la vida de mi hermano, que Dios lo usa de una manera, pero Dios ha depositado en mí dones que tienen que activarse y un ministerio que tiene que florecer. Amén. Y el último, necesitamos poder para la guerra espiritual. Hemos cambiado de dueño. Yo siempre explico la salvación así. Cambiamos de dueño. Antes éramos del diablo y cambiamos de dueño. Y al cambiar de dueño, el diablo se enojó porque quería que le siguiéramos pagando renta. Pero ahora ya nosotros hemos sido comprados. O sea, yo no voy a pagar renta cuando ya Cristo pagó un alto precio por mí. O sea, si Cristo pagó un alto precio por mí, iglesia amada, yo tengo que entender que ese poder que Cristo pagó y que depositó en mí a través del Espíritu Santo está presto para ser activado. Pero el único que lo puede activar eres tú, con una relación personal con Cristo, creciendo en el amor de Dios, creciendo en el conocimiento de su palabra y rindiendo tu voluntad a Él para que Él sea tu dueño y que no gobierne más tu mente, las emociones, sino que gobierne el Espíritu de Dios y le digas a esta alma, cállate, en Dios solo reposa porque Él es mi dueño y mi Salvador. Iglesia amada, yo quiero dar fruto y el fruto que yo dé tiene que permanecer. Y yo quiero serle fiel a Dios hasta el final. Y yo quiero agradar a Dios en todo. Yo quiero que el Señor diga, como le dijo a Jesucristo, esta es mi hija amada en la cual tengo complacencia, a ella oí. Que lo diga de tu vida, que la diga de la vida de tu esposo, de tu hermano, de tus hijos. Estos son mis hijos amados, en ellos tengo contentamiento. Y si Dios tiene contentamiento conmigo, iglesia amada, tengo la puerta abierta para hacer lo que Él me ha enviado a hacer. Así que iglesia amada, yo te bendigo en esta noche. Bendigo a nuestra hermana Sonia Pomales, a nuestra hermana Mili López, amén, tan bella que estaba conectada con nosotros, a cada una de las vidas que se ha conectado. Envío palabras sobre una compañera de trabajo y su familia, dice Carmen Santos, en el nombre poderoso de Jesús.
enviamos palabra de vida y de consolación sobre ellas. Así que yo te dejo en esta noche con esa palabra en mente. Cree en el Señor Jesucristo, aumenta tus fuerzas en Él y permítele al Espíritu Santo que gobierne tu vida. Levántate en el nombre de Jesús, como dice Isaías 61, y resplandece, porque tinieblas vendrán sobre la tierra, pero sobre ti nacerá la luz. Amén. Que la luz brille sobre ti para que otros puedan ver a Cristo a través de tu vida y que podamos producir frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor pueda ver en nosotros la disposición para servirle y que este vaso de barro sea usado para su gloria. Dios me los bendiga a todos. Los amo en el amor del Señor. Iglesia amada, estamos el domingo a la 1 de la tarde en la 2300 de Howland Boulevard en Deltona, Florida, 32738, detrás de la iglesia Deltona Presbyterian Church en Deltona. Estamos ahí a la 1. Hemos tenido todos los requisitos, hemos guardado todo lo que nos ha dicho el gobierno. Tenemos distancia, tenemos máscaras, tenemos limpieza, todo lo que hemos necesitado para continuar sirviendo por lo menos los domingos, reuniéndonos, los hemos tomado, todas las precauciones. Estarías en el lugar mejor. ¿Quieres sanidad? En la casa hay sanidad. Amén. ¿Quieres algo de Dios? En la casa lo hay. Yo sé que nosotros tenemos intimidad con el Señor en nuestros hogares, pero llegar a la casa de Dios, en la compañía de mis hermanos, los dones se activan y Dios comienza a ministrar en nuestras vidas y salimos de allá revestidos de fuerza y de poder. Dios te bendiga. Si acaso quisieras cooperar con nosotros, dar una donación a nuestra iglesia, estamos construyendo un templo en la 2745 de Lake Helen Austin. Estamos construyendo un templo que ya estamos a punto de mudarnos. Pero si quieres bendecirnos con tu donación a través del app o del, no sé cómo decirlo en español, pero de Tithely, T-I-T-H-E-L-I, Tithely app. A través del Tithely buscas Iglesia Misionera Eslabón de Dios y toda donación, tú puedes estar seguro donar ahí y todo lo que tú donas se te dirá al final del año. Y eso te servirá para tus taxes si lo quieres. Pero comparte con nosotros y bendícenos. Queremos pasar al otro lado. Y si pasamos al otro lado, tú eres parte de esa bendición. Así que te amo, te bendigo y nos vemos el domingo a la 1 de la tarde.